El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo Neurolife. Estoy aquí con la doctora Marcela Hernández. ¿Cómo está, doctora? Hola, Jaciel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy a este, live un tanto interesante porque no solamente hablaremos de neurología, sino pues de una infección que ha tomado mucha relevancia en esta época, pues que es la infección por dengue. Así es, doctora. El día de hoy vamos a hablar de, más que nada, complicaciones neurológicas por dengue. Yo tampoco conocía que del dengue puede haber complicaciones neurológicas, entonces va a ser un tema muy interesante. Recordemos, doctora, primero, antes que nada, ¿qué es el dengue? ¿No? Bueno, vamos a empezar platicando que el dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por un virus que es un arbovirus. Que los mosquitos del tipo Aedes, que así se llama ese tipo de mosquito, son portadores y lo transmiten al humano en un ciclo humano-mosquito-humano. Es decir, los mosquitos pican a una persona infectada, ahí mismo se incuba el virus y posteriormente pues van a picar a una persona sana, haciendo que exista un periodo de incubación de 2 a 7 días antes de que inicien las manifestaciones. Muchos pacientes, es importante, pasan asintomáticos. Todavía no se sabe al 100% el por qué hay pacientes que hacen reacciones graves a la infección por dengue, mientras que hay otros pacientes pues que pasan sin ningún síntoma, ¿no? Que ni se enteraron que les dio dengue. Sin embargo, pues eso también depende de varios factores, como el tipo de inmunidad, el tipo de virus del dengue que se esté incubando más bien. Depende pues del estado nutricional del paciente, depende de la edad, entonces son varios factores los que se necesitan pues para poder manifestar la enfermedad, porque pues bien les decía, la mayoría pasa por fortuna asintomáticos. Sí, justamente, doctora, le quería preguntar, más que nada comentar acerca un pequeño de los síntomas, platicar usted y yo de los pequeños síntomas del dengue, más que nada porque yo sí he visto que en mi círculo social, sí ha tenido dengue, pero yo no he tenido dengue, ¿no? Y hemos estado como que en el mismo lugar, entonces dije, a lo mejor es asintomático, a lo mejor no. Uh-huh. Entonces, existen estudios que las personas se pueden hacer, no sé, como una prueba de COVID, como en su momento. Sí existe una prueba que es una PCR para detectar el virus del dengue. Sin embargo, pues si el paciente ha pasado asintomático, pues la verdad es que no hay como una recomendación estricta para hacer la prueba. Sobre todo es en los casos pues donde tenemos la alta sospecha que el paciente está cursando con dengue. Ahí sí se solicita la PCR para confirmar la enfermedad y también el tipo, porque hay 4 tipos. Sí. De DEMP 1 al 4, entonces depende pues el serotipo. Sin embargo, en cuestiones neurológicas no se ha asociado un solo serotipo a que tenga complicaciones neurológicas. Digo, depende de varios factores. Y es bien curioso porque todos los pacientes que tienen dengue, que digo, la mayoría es asintomático, los que sí presentan síntomas, solamente el 10% va a presentar, afortunadamente, un porcentaje pequeño, va a presentar una complicación neurológica. Wow. Entonces, pero las complicaciones neurológicas que vamos a hablar en un momento, pues sí son un tanto graves. Uh-huh. Así es, doctor, y justamente como mencionaba, ¿qué le parece si entramos como lo que sería la materia de neurología conforme al dengue? Y más que nada mi primera pregunta es, ya nos habló un poquito acerca de qué es el dengue, acerca de los síntomas, que existen 4 tipos, pero ahora cómo afecta esta infección por dengue al sistema nervioso central. Bueno, vamos un poquito antes, como para darles más contexto de qué es el dengue, porque, por ejemplo, en la zona centro, por ejemplo, o en las ciudades o lugares con altitudes pues mayores, arriba de los 2,000 metros por encima del nivel del mar, pues no es tan frecuente esta enfermedad. Sin embargo, aquí en Monterrey, pues sí hablamos mucho sobre casos de dengue, y en las zonas de las costas, de hecho, hay un incremento global de los casos de dengue también asociado a los al cambio climático. Okay. Entonces, cada vez pues va siendo más conocido y empieza a aparecer en zonas donde anteriormente pues no se ha reportado un número importante de personas infectadas con dengue. Sí.
El dengue va a tener 3 fases. Bueno, ya les decía, hay un periodo de incubación que va de 2 a 7 días, que generalmente pues los pacientes cursan asintomáticos, pero después va a venir una fase febril que puede durar entre 4 a 5 días o menos, donde inician con fiebre de forma abrupta, es decir, están bien y de un momento a otro empiezan a tener fiebre. Empiezan con dolor de cabeza, que de hecho es el síntoma neurológico más frecuente. El dolor de cabeza a nivel frontal también se considera un criterio de dengue. Y también pueden tener pues dolor articular, dolor muscular, fatiga, tener disminución del apetito. Y bueno, eso ya no los hace sospechar. Generalmente, pues en los pacientes que tengan la sospecha tienen que acudir al hospital. El tratamiento, pues es un tratamiento que se da a base de hidratación, lo llamamos medidas de soporte, se hidratan a los pacientes. Si tienen fiebre, se le administran medicamentos que ayuden a disminuir la fiebre, como el paracetamol. Y también es importante porque se hacen estudios de extensión. Eso ya le llamamos la fase crítica, que dura 3 días y donde sobre todo se pueden presentar las complicaciones neurológicas de las que vamos a hablar. Durante esa fase, pues tiene que estar el paciente hospitalizado y un signo de que el paciente puede cursar con dengue grave, pues es la presencia de edema o hinchazón, por ejemplo, hinchazón de las manos, hinchazón de los pies. Eso nos puede hablar de que el paciente va a progresar hacia una forma grave. Y después viene la fase de recuperación, donde, bueno, antes de eso también hay disminución de las plaquetas, por eso es que es importante hacer estudios de sangre. Y las plaquetas, pues cuando están disminuidas, producen sangrados, que a veces son sangrados mínimos, como sangrados de encías, sangrado nasal, pero también puede haber sangrado de origen gastrointestinal, como vómito con sangre. O puede haber pues inclusive hemorragias dentro del cerebro, pero ya en los casos más complicados. Y después de esto pues viene la fase de recuperación, donde los pacientes paulatinamente pues van dejando atrás estos síntomas y saliendo pues de ese estado de gravedad. Pero va a depender pues mucho de cada paciente cómo se manifiesta el dengue. Wow, qué importante esto que dice, doctora, porque mayormente los primeros síntomas que no son tan riesgosos como estos sangrados intestinales que nos mencionaba, también se pueden confundir como con enfermedades neurológicas, ¿no? Más que nada lo que es el fuerte dolor de cabeza frontal, a lo mejor lo puedes confundir con otras enfermedades como sea la calentura, el cuerpo cortado o el dolor de articulaciones con una enfermedad reumatológica. Entonces, vemos como síntomas de diferentes enfermedades que las cuales también los pacientes, si no están bien adecuados a lo que es o no saben bien el contexto de lo que es el dengue o los síntomas del dengue, pueden confundirlo con otra enfermedad y estar tratando de otra cosa, ¿no? Sí, o sea, generalmente, bueno, uno es alto, es la sospecha en el lugar donde vivimos. O sea, si somos una zona donde pues no se conoce el dengue, es muy poco probable que se Sí. trate de esto. Sin embargo, pues ya les decía, en las costas o en lugares que están más hacia el nivel del mar, pues es mucho más frecuente encontrarlo y claro que cuando inician con estos cuadros clínicos, pues lo sospechamos. Ahora sí, hablando de las complicaciones neurológicas, 10% les decía, de todos los pacientes que tienen dengue y sobre todo los que tienen síntomas, solamente el 10% presenta alguna complicación neurológica. Que puede decir, la cefalea, pues es un síntoma que generalmente no nos representa un riesgo, pero se pueden presentar, por ejemplo, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales. Sí puede haber, porque veía por ahí una pregunta, puede haber polineuropatía asociada al dengue. Puede existir también Guillain-Barré, secundario a una infección por dengue. Puede haber inflamación de la médula asociada al dengue. Entonces, sí son muchas las complicaciones que se pueden presentar asociadas a este virus. Sin embargo, pues es muy poco frecuente que pase. Ok, doctora. Otra cosa que me gustaría como preguntarle. Últimamente, más que nada en Monterrey, aquí donde estamos, Monterrey, nuestra área metropolitana, se ha visto mucho este aumento de lluvias, ¿no? En teoría esta semana iba a llover, y no iba a llover, iba a estar soleado, y ahorita está lloviendo y está, pues todo lo que no, realmente no debería de pasar. Ahora, ¿cómo afecta esto a las personas con una enfermedad neurológica? Ahora es el infectados o tener una alta más probabilidad, como usted mencionaba, que somos una ciudad que pues, tiene una alta probabilidad de tener dengue.
Me gustaría que nos platicara un poquito acerca de cómo afecta el dengue ahora con una enfermedad neurológica. Pues en realidad, o sea, si ya tienes una enfermedad neurológica preexistente, pues no es que la vaya a reactivar Ok. o no es que te vaya a ir peor porque tienes, por ejemplo, esclerosis múltiple. Sin embargo, por ejemplo, no va a activar o a reactivar como tal la enfermedad. Sin embargo, por ejemplo, en pacientes con esclerosis múltiple, si les da fiebre, sabemos que los síntomas sí, los síntomas que tuvieron en algún momento se pueden empeorar, no por el dengue, sino por la fiebre, Ujú. por ejemplo. O pacientes con epilepsia que igual tienen alguna infección, en este caso que tuvieran infección por dengue, también se pueden descontrolar de su epilepsia. Mm. Entonces, en esa cuestión, pues sí lo favorecería. Ahora, por ejemplo, también se pueden dar casos de encefalitis, que ya hemos hablado aquí de encefalitis autoinmune, pero bueno, en este caso igual sería la inflamación del cerebro, pero por el virus, que de hecho hasta el momento todavía no sabemos el 100% si es que el virus llega y se replica en el parénquima o en el cerebro, o es más bien una manifestación de que en otro órgano, por ejemplo el hígado, está siendo afectado y por consecuencia pues también se va a afectar el cerebro. Pero los pacientes con dengue también pueden desarrollar encefalitis, que es lo más común, aunque también pueden desarrollar meningitis, que las meninges son unas capitas que recubren el cerebro, que lo amortiguan, que producen un líquido o reabsorben más bien un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que pues nos confiere un tipo de protección al cerebro. Esas también se pueden inflamar por el virus del dengue, aunque es más frecuente que todo el cerebro, no solamente las capitas, se inflamen por la infección. Más que nada, doctora, le preguntaba eso porque aquí una de las preguntas que producción amablemente Ujú. nos dejó aquí era más que nada relacionado a este tema de enfermedades neurológicas, ¿no? Porque una pregunta que menciona es ¿qué tan frecuente es la neuropatía periférica en pacientes con dengue No tengo el porcentaje como tal? exacto, o sea, es más bajo que, por ejemplo, presentar infarto o hemorragias por dengue. Pero no tengo el porcentaje exacto, sin embargo, sí se puede desencadenar. Lo que les decía, lo más común es que pues, puedan desarrollar secundario a la infección por dengue un síndrome de Guillain-Barré, que también ya hemos hablado aquí ampliamente. Entonces, si quieren buscar síndrome de Guillain-Barré, pues pueden saber más sobre esta enfermedad. Que doctora, a mí me gustaría que nos hablaba un poquito acerca del tratamiento, más que nada de dengue, pero también cómo afecta el tratamiento, cómo el dengue afecta el tratamiento de una enfermedad neurológica, ¿no? Nos platicó un poquito acerca de cómo afectaba, pero más que nada, ¿es compatible el medicamento con dengue con enfermedades neurológicas o hay medicamentos en los cuales sí tendremos que dejar, como hablaba ahorita de la epilepsia? No, pues en general, o sea, el dengue se trata con medidas de hidratación, pero que sí tiene que ser en un ambiente hospitalario, sobre Mm. todo cuando pues los pacientes están en una forma grave, donde tienen disfunción del hígado, donde están teniendo plaquetas bajas, donde estamos viendo pues que está comprometido la presión arterial, por ejemplo. Todo eso es un nivel hospitalario. Pero sí, pues el tratamiento para dengue es medidas de soporte, que ya lo mencionaba, que es básicamente hidratación vigilada en un contexto hospitalario y, por ejemplo, paracetamol en caso de fiebre. En caso de que se presente alguna complicación neurológica asociada al dengue, dependerá del tipo o sea, o la complicación que esté frente a nosotros para darle tratamiento. Sí. Por ejemplo, si un paciente desarrolla Guillain-Barré derivado del dengue, pues les tenemos que dar inmunoglobulina, ese sería su tratamiento. Si desarrolla una mielitis, una inflamación de la médula secundaria a la infección del dengue, pues tenemos que dar igual inmunoglobulina o plasmaféresis o bolos de metil. Bueno, en este caso sería más bien plasmaféresis o inmunoglobulina. Si tenemos, no sé, un infarto cerebral, bueno, ahí las medidas son diferentes. Que si, por ejemplo, hay una hemorragia donde tengan que entrar los neurocirujanos y operar ese coágulo o drenar Sí. esa sangre, bueno, es un tratamiento diferente. Pero sí es bien importante que si ustedes ven que un paciente, por ejemplo, empieza a tener fatiga, le empiezan a salir manchitas rojas en la piel que llamamos petequias, que no desaparecen cuando uno las presiona.
si empiezan a tener dolor de cabeza, si empiezan a tener sangrado de encías, sangrado nasal, pues es importante que acudan a un servicio de urgencias y ya ahí se valorará si el paciente requiere hospitalización. Y generalmente, pues esos pacientes hospitalizados son los que van a presentar alguna complicación neurológica, más que aquellos pacientes que pues pueden estar en casa, a lo mejor solamente con dolor de cabeza, o que les hacen estudios de sangre y no tienen baja de plaquetas, está funcionando bien su hígado, pues es muy raro que se presente alguna complicación derivada del dengue. Doctora, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de lo que, más que nada, lo que es una recuperación, ¿no? Ujú. De enfermedad de dengue, pero más que nada es si existe alguna complicación en la recuperación por dengue en enfermedades neurológicas. O sea, más que nada si deja como una secuela o efectos secundarios Bueno, es que eso también va a depender mucho de la gravedad. de la complicación neurológica que hayan tenido. Mm, Porque, por ejemplo, si se desarrolló un infarto por el dengue, bueno, pues ahí hay que, no solamente es el dengue, sino el tiempo que nos va a llevar a recuperarnos del infarto. Si nos dio una inflamación de la médula, pues también va a ser el tiempo que nos lleve en recuperar las funciones perdidas de la médula. Si nos dio un Guillain-Barré, pues también va a ser, o sea, eso va a ser individualizado, dependerá de qué complicación neurológica se presentó. No sería el mismo tiempo para todos. A lo mejor la infección por dengue pasa, les decía, hay una fase de recuperación, pero si se presentó una enfermedad neurológica, pues el tiempo de recuperación será mayor dependiendo de cuál haya sido. ok. Doctora, aquí nos la quería preguntar, nos informa que ya nos queda poco tiempo. Creo que nos alcanza otra pregunta. Más que nada, si yo paciente con ya la infección de dengue ya bien manifestada, ¿no? Ya con todos los síntomas y estoy Ujú. en mi etapa de recuperación o en mi etapa todavía que tengo todavía en mi sistema esta infección, ¿existe algún factor de riesgo que yo me haga aumentar el hecho o que me haga aumentar el hecho de que tenga una nueva enfermedad neurológica o una complicación neurológica? No entiendo bien la pregunta. Yo tampoco, doctora, pero aquí mi productora me dijo que más que nada si existe, si yo ya con esta infección del dengue, Ajá. me puede dar como, existen factores de riesgo que pueda obtener a través de esta infección y Eh, pueda... Les decía, no sabemos al 100% porque algunos pacientes desarrollan enfermedades asintomáticas y otras formas, y otros pacientes formas graves, pero tiene mucho que ver la respuesta inmunológica de cada paciente a la presencia del virus. También, pues la edad, el estado nutricional se ha Mm, asociado a que puede ser que estos pacientes tengan formas graves o complicaciones asociadas al dengue. Entonces, por eso, pues siempre la recomendación de tener un estilo de vida lo más mm. saludable posible, que ese sería un factor protector para complicaciones. Pero todavía pues no tengo el 100% de esa respuesta. Ok, no, está bien, doctor. Yo le pregunto porque, mire, Ahí está escrito. aquí está escrito que es como pregunta importante. Más que nada, pues son preguntas que la gente normalmente hace, doctora, porque ya sabe que en su comunidad le preguntan de todo. Claro. Cosas Ajá. de que incluso no sabemos por qué preguntan, si sabemos que es un canal neurológico, pero le preguntan acerca de dietas, le preguntan consejos amorosos. Hemos visto ahí en sus comentarios que, doctora, ¿cómo puedo olvidar a mi ex? Y no sé, no sé. Pero más que nada quisimos como recapitular estas preguntas, más que nada de dengue o de un poquito más de neurología, pero también aplicada al dengue Ujú. de su increíble comunidad. Doctora, ya hemos llegado al final de este live. No sé si quiera decirnos algo más acerca de esto. No, igual que dejen sus preguntas, sus comentarios. Sí nos tardamos un poquito en contestar porque no nada, hacemos live un día a la semana y todo el demás tiempo pues nos dedicamos a ver pacientes, Sí. pero déjenlos, los vamos a contestar. Igual vamos a tener lives donde únicamente tengamos las respuestas a las preguntas que nos dejan en redes sociales. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Así es, doctora. Nos vemos la próxima semana. Eso sería todo. Y te recuerdo que todas las redes sociales de la doctora Marcela Hernández, que le puedes encontrar como @neuromarce, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Spotify. Ya no La que estamos nos en, haya faltado, sí, no estamos en estamos, Twitter porque no nos dicen que estemos en Twitter, doctora. ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer live en Ya no Twitter? es Twitter, ya es X. Ya es ex, ya no No, estamos en igual X. estamos en Roberto J. Cantú, número 400. No me sé los números de teléfono, pero si quieren agendar cita, pues lo pueden hacer a través de los Sí. números que están ya ahí.
Sí, es que está bien complicado aprenderse los números de... Sí, No me sé ni el mío, doctora, y una disculpa. me con lo voy a aprender, me lo voy a trabajo, aprender. con trabajos el de nosotros. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y gracias por estar aquí. Sí, hasta luego.